para reforzar el conocimiento de cómo hacer una rosita. Aquí está nuestra rosa y el paso a paso de cómo tiene que quedar para que quede hermosa. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros alambres. Recuerden que el alambre para hacer una rosa tiene que ser grueso. Para hacer las hojas puede ser más delgado, pero para hacer las flores, para que sostenga toda la rosa con todos los pétalos, obviamente que tiene que ser el alambre más grueso. Lo primero que hacemos es cortar nuestros alambres y doblar la punta. Siempre hay que doblarle la puntita, por favor, y que quede bien doblada. Esto va a sujetar el centro de la rosa o la hoja o lo que sea para que después no se respalde. Acuérdense entonces, bien cortadito y esto bien pegado a las dos partes. Eso es lo primero que hacemos. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos un trozo de pasta de goma y la teñimos con el color que queremos darle a nuestra rosa. Recuerden que es preferible teñir las rosas de algún color que tengan ustedes de polvo para pétalos, para que después le demos el color a las flores. Entonces, con un palito de estos de crochet pequeñitos vamos a teñir nuestra masa. Yo no la tiño muy marcada porque después con el polvo para pétalo le voy a reforzar los colores. Chicas, es recomendable que cuando ustedes quieran teñir mucha masa, primero tiñan un trozo pequeño y después ese trozo vayan integrándoselo a la masa que no está teñida. Así. Eso es para que se pueda hacer mejor y más fácil para que pueda colorearse toda la masa. Ahora vamos a hacer el centro de la rosa. Recuerden que estos son los pétalos que tenemos para hacer la rosa. Esta parte finita, esta parte para hacer las hojas y esta parte para hacer los pétalos. ¿De qué porte vamos a hacer el centro? Para hacer el centro vamos a buscar el pétalo de menor tamaño que vamos a poner y vamos a formar. Tomamos una bolita, la aplastamos una parte para que quede puntuda, probamos el porte, vemos que está bien. Aquí le echamos pegamento a nuestro alambre y le insertamos. Y aquí le tomamos la puntita. Esto es esencial que lo hagamos para que después, cuando esté seca, no se nos vaya a salir. Así la dejamos secar. Tiene que estar seca para poder hacer los pétalos y las flores. No puede estar húmedo esto. Estiramos súper bien la pasta de goma. Ahora vamos a cortar los pétalos. Vamos a cortar los pétalos pequeños para empezar a hacer nuestra rosa. Y los estamos ahí guardando dentro de una bolsita para que no se resequen. Fíjense bien cuando están cortando un pétalo de sacar esos rebordes que hay cuando uno corta. Todo eso de al lado, eso se saca. Ahora vamos a pasar nuestro bolillo a nuestro pétalo. Recuerden que siempre el bolillo, la mitad va hacia afuera y la mitad hacia adentro. Ahí. Así vas abolillando o acocando tu pétalo.
Este es un centrito que tengo y le voy a empezar a pegar los pétalos. Primero van 2 pétalos, le pongo pegamento, nuestro pegamento comestible, y le pego sus 2 pétalos. Aquí nos interesa la parte, esta parte, la parte de arriba. Lo que más me interesa es cómo va quedando. Tiene que quedar un conito bien hecho, bien pegado. Que no se vea el centro, igual después con el polvo para pétalos se va tapando, ¿eh? Así que no os preocupéis. Ahora le voy a poner, bien, y le voy a poner los otros 2 pétalos. Con una brocheta pueden ir formándolo bien aquí el cerquito ahí. Ya, creo que ahí se ve mejor. Ahora sigamos con la otra lista de pétalos. Pega y pétalo. Acuérdate que este pétalo tiene que quedar un poquito más arriba que el de abajo. Lo pegamos. Pegamos el otro. Y pegamos el tercer pétalo. Y ahí ya estamos armando nuestra flor. Aquí yo les voy a cerrar un poquito porque todavía no se abre bien la rosa, así que lo cierro aquí los pétalos para que quede más como si fuera una rosa verdadera, y le doy un poquito de movimiento a las flores. Ahí está la rosita, el centro de la rosa. Ahora seguimos pegando los otros pétalos y esto queda así. Aquí igual tienes que pegar. Acuérdate que van de aquí hacia arriba. Seguir entonces con nuestra florcita, con nuestra rosa, ahora con los pétalos medianos. Acuérdense que pueden hacerlo con estas planchitas que venden o con la mano, siempre ahorcando esta parte de aquí. Y la dejamos aquí para que vaya que tener consideración en algo. El primer pétalo va entre estos dos. Acuérdense que tiene que ir dejando más arribita esto y que más arribita que el otro, y empezamos a pegar.
desde la mitad más o menos, donde está el otro, ahí. Ya nos queda el último pétalo y abraza este, que ya está pegado. Vamos viendo que queden, acuérdense, más arribita que el otro, no tan arriba, sí. Y ahí ya vamos formando nuestra rosita. Con nuestras manos les vamos doblando, haciéndole la puntita así. Acuérdense que siempre las rosas van con una punta aquí en los pétalos. Ahí está mejor. Aquí va con una punta el pétalo ahí. Y vamos cerrando. Pegamos la parte de acá abajo, porque después no nos olvidemos. Ahora seguimos con la otra corrida de pétalos. Siempre pesamos entre 2 pétalos.
ahí vamos formando nuestra rosita. Pegamos acá abajo. Sacamos todo el excedente que nos quede de acá abajo. Que les quede bien pegadito acá abajo, no se olviden. Ahí está nuestra rosita. Ya, ahí está nuestra rosita. Ahora la vamos a dejar secar. Así, con la vista hacia abajo. Igual como la anterior, le vamos a ir peñiscando y formando para que queden como las puntitas, las rosas, que están característicos, y dándole una forma más bonita. Ahora la dejamos secar. Esta es masa verde, voy a cortar el sépalo. Acuérdate que el sépalo, la parte donde está con los dientecitos, sacamos bien todos los rebordes, que no nos quede ninguno pegado. Aquí puesto un poquito. Sacamos con cuidado. Aquí, si ustedes quieren, le pueden hacer marcar un poquito, como si fueran las marcas de las hojas. Y se lo pegamos a nuestra rosa en la parte de atrás. Y ahora sí, esto que no se pegue, porque nos van pegados los sépalos a los pétalos. Del puro centro. Así. Y así se la dejamos secar. Ahora voy a cortar una hoja. Cortamos una hoja, la damos vuelta. Cortamos bien esta parte, que no nos queden ninguna, bien cortadito. La masa esta para cortar la hoja no tiene que ser tan delgada. Marcamos nuestra hojita. Ahí está marcada. Que ponemos en el centro pegamento un poquito. Y le ponemos nuestro palito aquí, que vaya así, y así dándole algún movimiento, porque todas las hojas tienen movimiento, no son tiesas. Se deja secar
Eso es esencial. Tienen que dejarle algún movimiento a la hoja, no la pueden dejar tiesa como la cortaron, una forma, algo así. Así dejándola así, la hoja se va a quedar así sequita para secar. Entonces recuerden que tienen que poner en el marcador de, ahí lo marcan, en el centro le ponen un poquito de pegamento, nuestro ponen el alambre al medio, hasta ahí, y así deja secar tu rosita, o sea, la flor de tu rosa. Ahora voy a hacer unos pimpollos. Para eso necesitan 3 pétalos chicos y 3 grandes y 3 medianos. 3 pétalos chicos y 3 medianos. Vamos a pegar. Este es diferente. Cómo van los pétalos. Primero un pétalo chiquitito, va a abrazar entero el conito este. Esto es lo que tenemos que conseguir, una puntita. Ahí. Ahora con los otros dos van a abrazar también el conito y el pétalo que está ahí. Más abajito para que se vea. Ahí. ¿Ves? Ahí. Ahí. Acuérdense que un pimpollo no está abierto todavía. Ahí estamos. Ahí van 2 pétalos chicos. Pegamos abajo todo lo que se necesite pegar, porque después si no se olvida. Dejamos aquí y sigo con los medianos, son 3 medianos. No hay que tocarlo mucho porque no se necesita que la flor esté tan, solamente adelgazar los pétalos en esta parte. Ahí estamos. Y esto van a ir todo alrededor de este pétalo, pero sin abrirlo mucho, eso es lo que se trata. Entonces aquí estamos haciendo un pimpollo de nuestra rosita. Acuérdate que un poquito más arriba, simplemente. Seguimos pegando los otros. Aquí estamos haciendo nuestro pimpollito.
Y ahí terminamos. Aquí reforzamos bien. Retiramos todo el excedente. Ahí lo vamos a tapar después con el sépalo. Y ahí está nuestro pimpollito. Voy a agrandar un poquito este sépalo para que pueda cubrir bien, que los sépalos de los pimpollos son más grandes y que se ven más grandes. Le pongo pegamento a nuestra rosita. Y aquí con mucho cuidado busco el lado para tapar las partes que quedaron en blanco. Y ahí está nuestro pimpollo. Ya, ahí está nuestro pimpollito. En el próximo video vamos a aprender a matizar las flores. Más que nada recordar, porque ustedes ya lo aprendieron. Ahora voy a hacer unos pimpollos. Para eso necesitan 3 pétalos chicos y 3 grandes y 3 medianos. 3 pétalos chicos y 3 medianos. Vamos a pegar. Este es diferente. Cómo van los pétalos. Primero, un pétalo chiquitito va a abrazar entero el conito este. Esto es lo que tenemos que conseguir. Una puntita. Ahí. Ahora con los otros dos van a abrazar también el conito y el pétalo que está ahí. Más abajito para que se vea. Ahí. ¿Ves? Ahí. Ahí.
Acuérdense que un pimpollo no está abierto todavía. Ahí estamos. Ahí van 2 pétalos chicos. Pegamos abajo todo lo que se necesite pegar, porque después si no se olvida. Dejamos aquí y sigo con los medianos. Son 3 medianos. No hay que acocarlo mucho porque no se necesita que la flor esté tan... Solamente adelgazar los pétalos en esta parte. Ahí estamos. Y esto van a ir todo alrededor de este pétalo, pero sin abrirlo mucho. Eso es lo que se trata. Entonces aquí estamos haciendo un pimpollo de nuestra rosita. Acuérdate que un poquito más arriba simplemente. Seguimos pegando los otros. Y aquí estamos haciendo nuestro pimpollito. Y ahí terminamos. Aquí reforzamos bien. Retiramos todo el excedente. Ahí lo vamos a tapar después con el sépalo. Y ahí está nuestro pimpollito. Voy a agrandar un poquito este sépalo para que pueda cubrir bien. Que los sépalos de los pimpollos son más grandes, siempre se ven más grandes. Le pongo pegamento a nuestra rosita. Aquí con mucho cuidado busco el lado para tapar las partes que quedaron en blanco. Y ahí está nuestro pimpollo. Ya, ahí está nuestro pimpollito. En el próximo video vamos a aprender a matizar las flores. Más que nada recordar que ustedes ya lo aprendieron.
vamos a hacer un ramito. Les voy a enseñar a forrar y hacer un ramito, a forrar los palitos de las flores y hacer un ramo. Ya. Para forrar necesitan este tipo de cinta. Esta cintita ustedes la compran donde venden artículos para florestería, para hacer flores, para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué voy a hacer yo? Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar esto en la mitad. ¿Por qué? Porque estos son muy gruesos para hacer nuestras flores. Son muy anchos. Así que sacamos un poquito de cinta adhesiva de esta para las flores y la cortamos en la mitad. Con esto vamos a forrar los palitos de nuestras flores y de nuestras hojas. Todo tiene que forrarlo, todo, el palo, todo, para que se vea bien presentado. ¿Cómo se va forrando esto? Ustedes lo toman, esta parte es adhesiva, no tiene un adhesivo que digamos súper adhesivo. Se afirman ahí. Y luego vamos dando vuelta y estirando esto para que sirva. Estiramos la cinta y vamos dando vuelta. Y así vamos forrando todos los palitos de nuestras flores y de nuestras hojas. Esa es la forma correcta de hacerlo. Ya, ahí lo cortamos. Forramos la otra flor, este ya igual lo vamos a forrar. Ahora, lo otro, cuando ya tengan todos sus alambres forrados, vamos a ponerle a nuestras flores y a nuestras hojas polvo para pétalo. Eso es para dar vida, para dar más color, como yo les he dicho, para darle más, que se parezcan más reales. Acuérdense que las hojitas de las rosas tienen algo así como un rojo, buscan un rojo, y entre rojo y verde le van dando más verdaderas que sean las flores. Lo mismo se lo van a hacer con las rosas. Como les dije, yo a la rosa, la parte principal es la del medio. Yo le pongo un color naranjo para contrastar. Si ustedes tienen flores que son como este tipo, amarilla o naranja, más clara, le ponen un color más oscuro para que se note. Y ahí vamos poniéndole sobre todo en los bordes de los pétalos. Y se me cayó. Con otro pincel ustedes le pueden ir sacando si tienen mucho. Yo siempre pongo una bandejita para rescatar todo el polvo que vaya a sobrar, porque el polvo para pétalos es caro. Ya,
ahí va quedando más o menos nuestra flor más bonita. Acá tengo otra rosita que ya le puse polvo para pétalos. Ya, lo primero que voy a hacer para nuestra rosita es armar un ramito así de hoja. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una hoja que sea más o menos grande. Le ponemos la otra hojita aquí y la otra hojita acá. Pero aquí vamos a ir con nuestra cinta de florestería. De aquí y lo vamos a ir pegando después la otra flor, poniendo las otras hojas. Vamos a ir poniendo las otras hojas. Aquí llegamos ahí, ya va a ir la otra hojita. Damos vuelta. Y aquí va a ir la otra hojita. Aquí. Acuérdate que este alambre no puede ser muy grueso como el de la rosa, porque vamos a tener que ir manejando aquí bien, o si no queda demasiado grueso el ramo. Y así vamos armando nuestro grupito de hojas hasta el final. No importa que no te quede parejito, porque después va a ir con más cinta. Con cinta de florestería. Ya. Ahora se los vamos a armar a nuestra rosa. Esta va a ser nuestra rosa principal. Y le vamos a poner las hojitas aquí y otra hojita acá. Después se la acomodamos. Aquí con cuidado, que no se nos vayan los pétalos de la rosa. Ya, entonces primero le voy a pegar esta y enseguida seguimos con la otra. Así se vamos pegando las flores y las hojas uniéndolas. Por eso tiene que ser la cinta delgada, si no esto le quedaría demasiado grueso. Uy, se me cayó. Bueno, ya. Ahora le voy a poner las hojas para ir pintando después al último la rosa. Le ponemos una hojita. Después se la vamos a ir acomodando. Y la otra hojita. Ahora le ponemos nuestra otra hoja más abajito.
Ahí estamos. Ahí ya vamos armando nuestro ramo. Ahora vienen las rosas, los pimpollitos. Ahí vamos viendo que no toque mucho con la rosa grande, porque si no se van a caer los pétalos. Ahí puede ser. Nuevamente afirmamos y damos vuelta y vamos pegándola con la cinta de florestería. Y la otra rosita. Ahí, acuérdense que nuestro ramo va a ser así, por eso estamos mostrándolo de esa forma. Ya, aquí está ya nuestro ramo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle algo aquí porque esto no puede quedar así. Acuérdense que antes de armar su ramo, vean bien que esto no sea muy largo, porque después cuesta mucho cortar todos los alambres si les queda muy larguito. Y esto va a ir así, así que lo echamos ahí. Y yo le voy a enseñar con estas cintitas. Compran cintas de diferentes colores. Y yo vamos a armar aquí una cinta para adornar nuestro ramito. Vamos a ir doblándola y armando así. Ahí, la doblamos ahí, la doblamos ahí y la doblamos ahí, que nos quede así. Después las juntamos muy bien, las puntitas bien juntaditas. Sobre todo estas que son las que están al principio y al final. Vamos a poner un alambre de los de nosotros para hacer flores. Y amarramos aquí. ¿Con qué amarramos? Simplemente con un hilo, porque después todo ahí forrado. Dejamos la puntita después que la vamos a doblar del alambre para que afirme bien y no haya problema. Entonces esto lo amarramos. Esta puntita la doblamos, así va a firmar bien. Cortamos todo el excedente de hilitos. Y esto lo forramos primero antes de ponérselo a nuestro ramo, tapándole bien esta parte donde está el hilo. Estiramos nuestra cinta y vamos a armar. Ya, y esto ahora terminamos poniendo esta cintita, que es la que le va a dar el toque final a nuestro ramo. Ahí. Y nuevamente y aquí está. Ay. Bien acá abajito, porque este es como la parte de más abajo del ramo, y le ponemos la cinta.
acomodamos nuestra cinta. Y aquí vamos acomodando nuestra cinta. Y ahí está nuestro ramito. Pueden ponerle más cinta si quieren. Le voy a poner esta cinta porque esta cinta va a ir forrando la torta igual.